En nuestros océanos se esconde un peligro. Uno que a menudo no se ve, que es silencioso, pero que es increíblemente potente. Hoy vamos a sumergirnos en esta amenaza invisible para entender qué es y, sobre todo, por qué nos debería preocupar. Imagínate la escena. Estás en la costa con un plato de mejillones fresquísimos, un chorrito de limón. Apetece, ¿verdad? Pues, ¿y si te dijera que ese plato tan delicioso podría esconder uno de los venenos naturales más potentes que existen? Pues esa es la cuestión, porque a veces el verdadero peligro no es el que vemos venir, sino el que es totalmente invisible a nuestros ojos. Vamos a empezar por el principio para entenderlo todo. Lo primero es lo primero. Hay que ponerle nombre al culpable, que como veremos se esconde a plena vista en las costas de todo el planeta. El término técnico es proliferación de algas nocivas, o por sus siglas PAN. A ver, para que nos entendamos, se trata de unas algas microscópicas, parte del fitoplancton, que es la base de la vida marina, que de repente se vuelven locas, empiezan a multiplicarse sin control y producen efectos muy dañinos. Seguro que a muchos les suena lo de las mareas rojas. Bueno, a veces tiñen el agua, pero muchas otras no. Y el problema es muchísimo más grave que un simple cambio de color. Venga, vamos a conocer un poco mejor a estos organismos diminutos y entender por qué pueden llegar a ser un problema tan grande. A ver, que quede una cosa muy clara. La gran mayoría de las microalgas no solo son inofensivas, sino que son vitales. Son la base de todo. Pensemos que de unas 4.000 especies que existen, solo un grupito muy pequeño, unas 40, son las malas de la película, las que fabrican estas toxinas tan peligrosas. Son una minoría, sí, pero vaya minoría. Pero es que el problema no es solo el veneno, ¿eh? A veces el simple hecho de que haya tantas es el desastre. Cuando mueren de golpe, su descomposición literalmente se chupa todo el oxígeno del agua, creando lo que se conoce como zonas muertas. Otras, por ejemplo, tienen espinas que destrozan las branquias de los peces, o simplemente no hay quien se las coma, así que rompen la cadena alimentaria desde el primer eslabón. Pero volvamos a las que sí son tóxicas, porque aquí es donde la cosa se pone seria para la salud humana. Hay 5 síndromes principales, cada uno con unos efectos que, bueno, dan bastante que pensar. Empezamos fuerte con la intoxicación paralítica por marisco. El nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Es uno de los síndromes neurológicos más graves que hay. Puede llegar a causar una parálisis respiratoria, o sea, que dejas de poder respirar. Y para rematar, lo peor de todo, no tiene antídoto. No hay. Y esto no es un problema de un sitio concreto, ¿no? Como se ve aquí, es un problema a escala mundial. Cada año hay unos 2.000 casos en todo el mundo y la tasa de mortalidad es de un 15%. ¡Un 15%! Esto significa que más o menos 1 de cada 7 personas que se intoxican muere. O sea que esto no es una simple gastroenteritis, ni de lejos. Seguimos con otro síndrome neurológico. Si el anterior daba miedo, esperen a este. Intoxicación amnésica por mariscos. Sí, han oído bien, amnésica. Su síntoma más terrible es justo ese, una pérdida de la memoria a corto plazo que, en los casos más graves, puede ser permanente, para siempre. La culpable es una toxina llamada ácido domoico. Y aunque los brotes más conocidos ocurrieron en Canadá, fíjense bien en el mapa. El alga que la produce está por todas partes. El riesgo, por lo tanto, es global. El potencial para que ocurra en otro sitio está ahí. Bueno, dejamos los síndromes neurológicos y pasamos a los gastrointestinales. El más común de todos es este, la intoxicación diarreica. El nombre es bastante descriptivo. No suele matar a nadie, pero provoca unos problemas muy, muy severos. Y es de las intoxicaciones por marisco más comunes del mundo. Para hacernos una idea de su alcance, solo aquí en España, en el año 81, se reportaron 5.000 casos. 5.000. Y esos son los que se contaron, porque la mayoría de la gente piensa que es un virus estomacal y ni va al médico. Y ojo, que hay sospechas de que la exposición continua a estas toxinas, a la larga, podría ayudar a la formación de tumores. Luego está la intoxicación neurotóxica. Y esta tiene algo que la hace única. La toxina puede viajar por el aire. Sí, como lo oyen. Cuando las olas rompen en la orilla, la toxina se convierte en un aerosol y vuela. O sea que no hace falta ni probar el marisco. Con estar paseando por la playa durante una de estas proliferaciones, ya puedes acabar con síntomas parecidos al asma. Y aquí vemos el mismo patrón de siempre, la expansión. Lo que antes era un problema muy localizado en el Golfo de México, de repente, ¡pum!, aparece en la otra punta del mundo, en sitios como Nueva Zelanda. Y para terminar este menú de intoxicaciones, tenemos la ciguatera. Ojo, porque aquí el culpable no es el mejillón o la almeja, sino el pescado. Son peces de arrecifes tropicales que van acumulando la toxina. Y lo peor de la ciguatera no es la intoxicación en sí, sino que los síntomas pueden durarte meses o incluso años. Vale, después de ver todo esto, la pregunta es obvia. ¿Por qué pasa?
¿Es algo nuevo o es que ahora nos enteramos más? ¿Está empeorando la situación? Pues la ciencia tiene algunas respuestas bastante claras. Parece que estamos ante una especie de tormenta perfecta, y la hemos creado nosotros. Son 3 factores clave. 1. La contaminación. Los fertilizantes del campo y nuestras aguas residuales acaban en el mar, y para estas algas eso es como un buffet libre. 2. El cambio climático. El agua está más caliente y para ellas es como un jacuzzi perfecto para crecer y multiplicarse. Y 3. Los barcos. Viajan como polizones en el agua del lastre de los buques y colonizan sitios nuevos. Y no es ninguna casualidad. La comunidad científica lo tiene bastante claro, y existen, como dice la fuente, pruebas contundentes de que las actividades humanas desempeñan un papel importante. Dicho de otro modo, lo estamos provocando nosotros. Les estamos poniendo prácticamente la alfombra roja. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se lucha contra un enemigo que es invisible pero que tiene unas consecuencias tan enormes? Vamos a ver un caso real, aquí al lado, en el Mediterráneo. Se trata de una alga llamada Ostreopsis. Como se ve en el mapa, cada vez está en más sitios. En 2005, en Génova, una de sus proliferaciones masivas mandó al hospital a unas 200 personas. Lo más increíble, ni siquiera se habían bañado. Solo por estar cerca de la costa, respirando el aire, acabaron con problemas respiratorios, fiebre. A raíz de sustos como ese, países como Italia se pusieron las pilas y han desarrollado sistemas de alerta muy claros. Funciona como un semáforo. Está la fase de rutina, la verde, en la que se vigila. Si las cosas se complican y el número de algas sube, se pasa a la fase de alerta, la ámbar. Y si la concentración es ya muy alta, se declara la emergencia, la fase roja, y se avisa a todo el mundo para que evite el contacto con el agua. Es un buen ejemplo de cómo la ciencia y la gestión pueden ir de la mano para protegernos. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Estas proliferaciones de algas son en realidad un termómetro, un indicador de la salud de nuestros océanos que nos está diciendo a gritos que lo que hacemos en tierra tiene un impacto directo en el mar y, por tanto, en nosotros. Así que la pregunta que queda en el aire no es si volverá a pasar, sino más bien cuándo y dónde, y si estaremos preparados para la próxima vez que el océano nos muestre su cara más peligrosa.